Guatemala, 26 de noviembre de 2025. Hoy nos sumergimos en una pregunta que parece esconderse en el diario oficial. ¿Qué pasa cuando los papeles no reflejan la realidad? Es una pregunta clave. Vamos a analizar cómo el Estado está, corriendo para legalizar sus propias escuelas. Y no solo eso, también cómo busca garantizar la salud pública sin imponerla. Exacto. Y al final, cómo los ciudadanos de a pie luchan por esa misma certeza jurídica para sus casas, para sus familias. Pues empecemos por ahí, por el primer gran tema, la certeza jurídica de la infraestructura del Estado. Hay una nueva ley que aborda un problema que parece, no sé, casi increíble. Una cantidad enorme de escuelas públicas por todo el país están construidas en terrenos que, legalmente, no son del Estado. A ver si entiendo bien. Me estás diciendo que el Estado ha estado construyendo, manteniendo, invirtiendo por décadas. Décadas. En escuelas que, en papel, no le pertenecen. Eso es, más que un problema de registro, suena a un descuido histórico monumental. ¿Cómo se llegó a esto? Es una mezcla de factores, la verdad. En muchos casos, fueron las propias comunidades las que donaron el terreno hace, 50 o 60 años. Claro. La donación se hizo de palabra o en una asamblea comunal, pero nunca se formalizó con una escritura pública. Y claro, nunca se inscribió en el registro de la propiedad. O sea que la necesidad de educar era más urgente que la burocracia. Exactamente. En otros casos, los terrenos eran municipales y simplemente se empezó a construir. La realidad superó a la legalidad. Pero el problema es que esa falta de papeles ahora impide seguir invirtiendo, ¿cierto? No puedes usar fondos públicos para, construir un segundo nivel en una escuela si el terreno no es tuyo. Es como querer construir una ampliación a la casa de un vecino. Imposible. Claro. Y para resolver ese nudo, se crea esta ley temporal para la agilización de la inscripción. Una ventana, entonces. Justo. Una ventana de 4 años para que el Ministerio de Educación ponga la casa en orden. Y la ley es inteligente, porque flexibiliza lo que se considera un justo título. Me interesa ese concepto, justo título. Uno generalmente piensa en una escritura de propiedad, algo notarial. ¿Qué se va a aceptar ahora? Pues ahora un justo título puede ser un acta de una asamblea comunitaria, una certificación del Consejo Municipal, Mira. o incluso, fíjate, un documento administrativo que demuestre que la escuela ha estado funcionando ahí por al menos 10 años. O sea, la ley reconoce que la posesión histórica y pública es una forma de propiedad que solo necesita formalizarse. Le da validez legal a estos acuerdos de palabra de hace décadas. Es un enfoque muy pragmático. Sí, en lugar de exigir un documento que quizás nunca existió, se basa en la evidencia del uso. Ahora, ¿quién se encarga de todo este papeleo? Suena a una tarea titánica. La responsabilidad está compartida. El Ministerio de Educación, a través de sus oficinas departamentales, es el que inicia el proceso. Reúne los papeles, habla con la gente. Ellos están en el campo. Exacto. Pero la responsabilidad final de la legalización y el registro recae en la Dirección de Bienes del Estado, que depende del Ministerio de Finanzas. Ok. Incluso se les da un plazo de 30 días hábiles para hacer los planos, lo cual busca evitar que los expedientes se queden ahí estancados. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, porque este problema de los terrenos no solo afectaba a las escuelas, ¿verdad? Para nada. Afectaba a cualquier obra que el gobierno central quisiera hacer en un terreno municipal. Y esto lo soluciona otra ley que salió al mismo tiempo. Precisamente, es una reforma a la ley de presupuesto que cambia por completo las reglas del juego. ¿Cómo era antes? Antes, si el gobierno central quería construir un hospital en un terreno de una municipalidad, la municipalidad estaba obligada a cederle la propiedad del terreno, para siempre. Un momento. O sea que si un municipio quería que le construyeran, un centro de salud, ¿tenía que regalarle el terreno al Estado? Regalarlo, sí. Pero eso es un desincentivo enorme. Es despojarlos de su patrimonio. Era un obstáculo burocrático y político gigantesco. Muchas municipalidades se negaban, y con toda razón. Me imagino. La reforma es un cambio de 180 grados. Ahora, el Estado puede ejecutar obras en terrenos municipales sin que el municipio pierda la propiedad. Eso es distinto. Es como si el municipio le dijera al Estado, mira, este es mi terreno, pero te doy permiso de construir y operar un hospital aquí por los próximos 50 años. Ganan todos. El municipio no pierde su patrimonio y el Estado no se frena por la burocracia. Exactamente. Ganan todos. Y esto no es solo teoría, ya lo estamos viendo en la práctica. Hay un caso muy claro en Tacana, San Marcos, ¿no?
Sí, es un ejemplo perfecto. Ahí el municipio le está cediendo un terreno al Estado para un fin muy específico. ¿Para qué? Para construir un puesto de salud en el Cantón Pimpín. El acuerdo es increíblemente detallado. Especifica las medidas exactas del terreno, las coordenadas, los vecinos, todo. Y me imagino que tiene alguna cláusula de seguridad. Claro. Establece algo muy importante. Si el terreno no se usa para construir el puesto de salud, la cesión queda sin efecto. Se asegura de que el beneficio llegue a la gente. Y vemos otro ejemplo en Amatitlán, donde el municipio dona una finca rústica para una escuela oficial rural mixta. El valor que le ponen en el papel es de 10,000 quetzales, que es simbólico. Totalmente simbólico. Lo valioso es el terreno y el servicio que va a prestar. Esto demuestra que esa colaboración entre el Estado y los municipios, ahora más ágil, es lo que permite que los servicios lleguen a donde se necesitan. Ok, entonces ya vimos cómo el Estado busca asegurar el hardware de sus servicios, los edificios, las escuelas. Pero, ¿qué pasa con el software, con los servicios mismos? Eso nos lleva de lleno al tema de la salud y al nuevo reglamento de vacunación. Un reglamento muy esperado porque la ley de vacunación se aprobó hace tiempo, pero sin reglamento era, pues, letra muerta. Estaba incompleta. Y lo primero que salta a la vista es un balance muy delicado que intenta hacer entre la salud colectiva y la libertad individual. Totalmente. El reglamento se basa en principios como la equidad, la gratuidad, la universalidad del acceso a las vacunas. Lo lógico, lo esperable. Sí, pero al mismo tiempo, y esto es crucial, subraya con mucha fuerza los principios de voluntariedad y libertad. O sea, deja claro que la vacunación no es obligatoria. Clarísimo. Y que las personas tienen derecho a tomar decisiones informadas. Entiendo la importancia de la voluntariedad, es un derecho fundamental. Pero me pregunto, ¿no podría comprometerse el objetivo de salud pública de alcanzar, por ejemplo, el 95% de cobertura que la misma ley menciona? Es una tensión real. Es la gran pregunta, sin duda, y el reglamento intenta abordarla a través de la estructura y la información, no de la coacción. ¿Cómo? Bueno, el ente rector es el programa de inmunizaciones del Ministerio de Salud. Ellos son los responsables de todo. Comprar las vacunas, asegurar la cadena de frío y, lo más importante, La comunicación. exacto, elaborar el Plan Nacional de Vacunación, que incluye campañas masivas para educar a la población sobre los beneficios y la seguridad de las vacunas. La apuesta es por el convencimiento, no por la imposición. Y para asesorar a este programa se crea una nueva entidad, el Consejo Nacional de Prácticas de Inmunizaciones, el CONAPI. ¿Suena bien tener un consejo de alto nivel con expertos de universidades, del Seguro Social? Sí, de colegios profesionales, pero ¿qué tan vinculantes son sus recomendaciones? ¿Corremos el riesgo de que se convierta en un comité de expertos cuyas conclusiones terminan guardadas en un cajón? Ese es siempre el riesgo, claro. El reglamento dice que sus recomendaciones técnicas y científicas serán la base para las decisiones del ministerio. La base, pero no son obligatorias. No dice que sean obligatorias, pero sí les da un peso institucional muy fuerte. Si el ministerio decidiera ignorar una recomendación del CONAPI, por ejemplo, sobre incluir una nueva vacuna, tendría que justificarlo muy bien. Le da un contrapeso técnico al poder político. Yendo de lo práctico, ¿cómo se manejará la vacunación en las escuelas? Siempre es un tema sensible con los menores. El reglamento es categórico en esto. La vacunación de menores en centros educativos, ya sean públicos o privados, requiere la autorización explícita de los padres o tutores. Siempre la autorización. Siempre. Para coordinar estas jornadas, se creará una mesa técnica entre el Ministerio de Salud y el de Educación. La idea es facilitar el acceso, llevar la vacuna a la escuela, pero la decisión final siempre es de la familia. Otro punto que me llama la atención es la tecnología. Se ordena crear un sistema único de información para la vacunación. La eterna promesa de la digitalización del Estado. Hemos visto intentos similares en otros sectores que no han funcionado tan bien. ¿Qué te hace pensar que esta vez sí podría ser diferente? La diferencia, creo, puede estar en la obligación. El reglamento establece que todos los proveedores de salud, públicos y privados, todos, desde el Hospital Nacional más grande hasta la clínica de un pequeño pueblo, están obligados a notificar cada dosis administrada en este sistema. No es opcional. Eso sí es un cambio. Y eso permitiría, en teoría,
tener un registro en tiempo real de la cobertura a nivel nacional y generar constancias de vacunación digitales, un carnet electrónico. Si funciona, sería un salto cuántico. Y para que todo esto sea posible, se necesita dinero. ¿Cómo se asegura el financiamiento? El reglamento le pone un mandato directo al Ministerio de Salud. Debe asignar los recursos necesarios para alcanzar esa meta del 95% de cobertura. Y para que el dinero rinda más, Pues establecen exenciones de impuestos, como el IVA, para la importación y compra de vacunas e insumos. Es una señal de que se está tratando como una prioridad nacional. entonces tenemos por un lado al Estado intentando poner en orden sus propiedades para poder construir, y por otro, creando un sistema de salud moderno y basado en el consentimiento. Exacto. Pero todo esto, que es la gran maquinaria estatal, se conecta con la vida de los ciudadanos de a pie de formas fascinantes. Y eso se ve clarísimo en la sección de anuncios varios del diario. Es un verdadero mosaico de la vida cotidiana. Ahí vemos cómo estas grandes estructuras legales aterrizan en trámites personales. Sí, es increíble. Por ejemplo, en un solo día encontramos edictos de matrimonio de guatemaltecos con personas de México, de Estados Unidos, Nicaragua, El Salvador. Hasta de Ecuador vi uno. Es un reflejo de una Guatemala globalizada, de familias transnacionales. Y también vemos las solicitudes de nacionalidad. Hoy, por ejemplo, los edictos de un ciudadano cubano y uno mexicano que quieren convertirse en guatemaltecos. Personas que eligen este país como su hogar y empiezan ese largo camino burocrático. Y aquí es donde todo se conecta de una manera asombrosa con nuestro tema inicial, la sección de títulos supletorios. ¿Los títulos supletorios? ¿Qué es esto? Son procesos judiciales. Personas que, como el Estado con sus escuelas, han vivido en un terreno por décadas, de forma pacífica, pública, pero no tienen un título de propiedad a su nombre. Es exactamente el mismo problema, pero a escala humana. El Estado se da cuenta de que tiene cientos de escuelas sin papeles y crea una ley temporal, ágil, de 4 años para solucionarlo. Un fast track para sí mismo. Exacto. Pero aquí vemos a ciudadanos del Quiché, de Santa Rosa, de Chimaltenango, que inician un proceso judicial que puede durar años, a veces décadas, para conseguir lo mismo, la certeza jurídica sobre el lugar donde viven. Es la lucha a nivel individual por la misma seguridad. Estas personas no tienen un decreto a su medida. Tienen que contratar abogados, presentar pruebas, llevar testigos, convencer a un juez. Y sus anuncios en el diario son un llamado público que dice: «He vivido aquí 20 años, he construido mi casa aquí. ¿Alguien se opone a que este terreno sea legalmente mío?». Es muy potente. Entonces, ¿qué nos deja el análisis de hoy? Vemos un esfuerzo coherente del Estado por ordenar su propia casa. Por un lado, asegurando legalmente los terrenos de sus escuelas para poder invertir en la educación. Y por otro, creando un marco para la vacunación que intenta ser robusto y moderno, equilibrando la salud de todos con el derecho de cada uno a decidir. Exacto. Y todo esto tiene como telón de fondo a los ciudadanos, a las personas de carne y hueso, que día a día navegan estos mismos laberintos legales. Lo hacen para formalizar el amor a través de un matrimonio, para adoptar una nueva nacionalidad. O, de manera crucial, para conseguir ese anhelado título de propiedad que les dé paz y seguridad sobre su patrimonio. Hoy vimos cómo el Estado implementa una ley temporal de 4 años, un fast track, para agilizar la inscripción de los terrenos de sus escuelas. Y la pregunta que queda flotando en el aire es, pues, inevitable. Si se necesita un procedimiento especial y temporal para los bienes del propio Estado, que tiene todos los recursos a su disposición, ¿qué tan accesibles y ágiles son los procedimientos ordinarios para los ciudadanos que llevan décadas, como vemos en los edictos, intentando obtener un título de propiedad para el terreno donde viven?